Aleluya. Entonces yo decía que es asombroso cómo personas, cristianos que tienen la Biblia y tienen títulos y saben muchísimo, no creen ni practican verdades que están reveladas aquí hace 20 siglos por el Espíritu, como la oración en lenguas, a profundidad, como una práctica continua, como algo continuo, no solamente un día. Y otras grandes verdades. Y es porque ellos, a pesar de que ellos tienen la palabra y a pesar de que ellos han leído esas cosas, ellos no la entienden todavía espiritualmente. Y te lo voy a probar aquí. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Tú ves? Es imposible penetrar en Dios, en la mente de Dios, si no es mediante el espíritu de Dios, porque dice aquí, nadie conoció las cosas de Dios. Y asimismo hay personas que tienen títulos en teología y son teólogos y ellos tienen Biblia y hasta la enseñan en seminarios. Esto es asombroso. Pero ellos no conocen a Dios porque ellos no tienen al Espíritu de Dios operando en ellos. Senda Bacó. No lo tienen y nadie puede penetrar en la mente de Dios a menos que sea mediante el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nota que dice aquí que si tú eres cristiano, tú no recibiste el espíritu del mundo. Ahora, Pastor Edwin, ¿cuál es el espíritu del mundo? Bueno, el espíritu del mundo es el diablo. El espíritu del mundo es un espíritu de ignorancia, porque dice el versículo número 8 de 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nota que el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo y son sus demonios. Y nosotros los hijos de Dios, nacidos de nuevo mediante el poder de la gracia de Dios y la sangre de Cristo, no hemos recibido el espíritu de ignorancia, de oscuridad espiritual del mundo. El mundo está en ignorancia espiritual, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. Para que sepamos, nota, para que tú sepas lo que Dios te ha concedido gratuitamente. Es importante, es imperativo. Yo no sé cuál es tu background en Cristo, pero el Espíritu Santo no es rolo, pincho, falda, pantalones. El Espíritu Santo no es bulla, ni sudor, ni gritos. El Espíritu Santo no es emociones. Ok, pueden haber emociones, pero el Espíritu Santo es una persona. Y Él vino a revelarte. Él vino a revelarte las cosas. Él es el revelador. Él es el revelador. Aparte de los 9 frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que son 9 poderosas fuerzas de tu espíritu humano que vienen del Espíritu Santo. Y aparte de los 9 dones del Espíritu, que es manifestaciones del poder sanador de Dios, liberador de Dios. Aparte de eso, también vienen aquí las cosas que Dios te ha concedido. Tú ves, hay muchísimas cosas, hay personas, hay irabacotoshe. Yes, sir. Hay personas, hay movimientos, hay favores, hay correcciones, hay liberaciones que Dios tiene que hacer en ti para que tú puedas avanzar. Do you understand what I'm saying? Y eso lo hace el Espíritu. Y tú tienes que saber esas cosas, pero tú no las vas a saber a menos que tú entres en esta sabiduría oculta. Nota que esas cosas, dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Thank you, Lord. ¿Y cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but with the Holy Ghost, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual things. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo te da palabras. Hechos capítulo 2 dice, y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablase. Nota ahora, el Espíritu da las palabras y tú las hablas. Él no habla, tú eres el que habla. Tú hablas. 1 Corintios 14 dice, el que habla en lenguas, el que habla en lenguas. 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios secretos. Vienen en secretos, salen como secretos. Renda bakoto shita baso. Son secretos, no se pueden entender, pero luego en 1 Corintios 14, ¿dónde está? Dice, piden oración para que pueda interpretar. 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración para que pueda interpretar. Entonces, cuando tú interpretas, y la interpretación es el Espíritu el que te la va a dar. No trates de hacerlo tú. You cannot do it. Tu trabajo es recibir la oración en lenguas. Tu trabajo es recibir la llenura. Tu trabajo es recibirla por la fe, como enseñé en las otras cápsulas sobre este tema. Búscala en mi canal de YouTube y en Facebook. Y reclamar y recibir las cosas que ojos no vio ni oído yo, que tus ojos no han visto y tus oídos no han oído. Esas cosas que Dios ha preparado para ti si tú lo amas y tú guardas sus mandamientos y tú vives para Él. Y cuando esas cosas tú tienes que hablarlas. ¿Cómo tú las hablas? Tú las hablas en lenguas. Primero tú las hablas en lenguas y vienen del Espíritu a tu espíritu mediante lenguas. El Espíritu dice acomodando lo espiritual a lo espiritual mediante lenguas. Y entonces, cuando tú oras en lenguas y crees que recibes la interpretación y tú perseveras en orar en lenguas, entonces, y nunca lo abandonas, tú vas a sacar dinero, tú vas a sacar favores, tú vas a sacar maravillas. Van a venir a ti maravillas y resultados que hoy tú no puedes imaginar. Iluminación, entendimiento, el bombillo. El Espíritu Santo te va a encender el bombillo para que tú veas la palabra en una forma espiritual. Y Pablo lo predicó, él en Efesios, él oraba para que tú y yo tengamos espíritu de sabiduría y revelación. Tú ves, esto no es solamente letra. Tú tienes que ser alumbrado por el Espíritu. Y luego dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, le parecen locura. Alguien me dijo a mí por Facebook que eso de orar en lengua es un disparate. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu. Se disciernen con el Espíritu, no con la cabeza. No es con la cabeza, es con el discernimiento que da el Espíritu. Y luego dice, oh Rabakata Basó, el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Nota que el hombre espiritual, el hombre que opera por la fe, o el cristiano que opera por la fe, el cristiano que ora en lenguas y que ha recibido esta grandiosa bendición del Padre y la practica all the time por la fe, comienza a ver, tú vas a comenzar a ver las cosas, todas las cosas, y tú vas a poder juzgar y evaluar y saber todas las cosas, y nadie te va a juzgar a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no vas a juzgar a nadie. Cuando tú eres juzgado, es cuando tú juzgas, cuando tú atacas, cuando tú agredes, cuando tú evalúas, cuando tú descalificas, y eso está prohibido. Eso no es amor. Yo lo he hecho y eso no funciona. Forget it.
Hay que andar en amor. Y entonces cuando tú comienzas a andar en el círculo llamado amor y no te sales de ahí, entonces, y practica la oración en lenguas y cree que recibe cuando oras y no para jamás, entonces esas cosas que ya están en tu espíritu y que el Espíritu Santo las tiene y las maneja todas, cosas que no se ven y cosas que se ven, entonces van a comenzar a venir a ti. No te voy a decir cuándo porque yo no sé. Yo solo sé que si tú persistes en orar en lengua, tú estás ejerciendo fe. Fe, la verdadera fe es creer y hacer lo que dice la palabra y jamás dejar de hacerlo. Entonces van a venir a ti y tú te vas a encontrar hoy en una posición en el espíritu y mañana en otra más elevada y luego otra más elevada, y tú vas a comenzar a ver y a percibir y a entender cosas que otros no pueden. No lo pueden ni van a poder jamás, porque son cosas que han sido reservadas por el Padre solo para ti. Pero siempre van a estar en línea con la palabra y nunca van a contradecir ni a Cristo, ni a la redención, ni a la sangre, ni al amor. Nunca se van a salir de fe, esperanza y amor. Oh, gloria a Dios. Pero tú te vas a maravillar de ver cómo el Espíritu Santo y los trillones de ángeles que Dios te regaló van a mover las cosas a tu favor. Y dice aquí que ¿quién conoció, verso 16, quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el punto de hoy es las cosas que se hablan en lenguas, las cosas que tú las hablas en lenguas, tú tienes que recibir esta gran bendición, y esas cosas que tus ojos no ven ni tus oídos oyen, esas cosas el Espíritu de Dios la va a hacer venir a ti. Y son tantas cosas. My God in heaven. Son tantas experiencias y maravillas. Son tantas manifestaciones en el lado visible y en el lado invisible. Y todas van a estar en línea con Cristo. Siempre recuerda esto. Lo que se sale de Jesucristo de Nazaret, encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y sentado, y del evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe y de la sangre y de la cruz, lo que se sale de ahí, forget it, porque es diabólico. Cristo tiene que estar en el centro, si no es diabólico, no importa quién lo diga. Entonces, esta parte de esta serie de la oración en lenguas, que yo hice 3 cápsulas y ahora estas 3 más es para profundizar más. Yo te exhorto a que tú las oigas una vez y otra vez. Yo te exhorto a que tú vayas a las escrituras que yo te di de aquí, con capítulo y versículo de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que tú la medites. Y que tú, mientras más tú lo oigas y lo oigas, tú vas a entender. Y el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Y tú vas a entrar en una dimensión en el Espíritu, en la sabiduría oculta. En la sabiduría oculta de Dios. Sorabakata, basoba. Y si tú amas a Dios y tú vives para Dios y para guardar su palabra y sus mandamientos como Él quiere, tú vas a crecer en el Espíritu. Tú vas a crecer en el Espíritu y tú vas a crecer en cosas y tú vas a entrar en una super carretera que te va a llevar a ti a victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Yo desato sanidades, milagros y maravillas, Padre. Yo declaro que el que oye esta cápsula y todas mis cápsulas recibe sanidad, revelación, iluminación. Y yo declaro salvaciones y crecimiento. Yo lo desato y lo dejo desatado en el nombre de Jesús. Dejo la unción que tú me diste de maestro y de pastor desatada para siempre en esta cápsula, para edificación de tu cuerpo en la tierra. Y lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Yo te bendigo y será hasta la próxima. Bye bye. I love you. Bye bye.